Hoy vamos a hablar de los veteranos de la Serie A, jugadores de más de 32 años que están todavía rindiendo a un buen nivel o que están para el retiro, dentro tier list. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh, lo había prometido y lo ha cumplido! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis todos? Hoy vamos a hablar de veteranos, vamos a hablar de futbolistas de más de 32 años que están en el fútbol italiano. Al final, sinónimo de calcio muchas veces es también longevidad, capacidad para tener una segunda o incluso tercera juventud. Y vamos a hablar de jugadores veteranos, aprovechando que este fin de semana se juega un Milan-Napoli y que ese Luka Modric versus Kevin De Bruyne me ha traído esta idea, concepto de vídeo, ¿vale? Que es presentar a todos los jugadores veteranos de más de 32 años que hay en la Serie A o los, he quitado porteros suplentes, tal y cual, o jugadores que no tienen ningún tipo de protagonismo y los he traído para que hablemos sobre cada uno de ellos. Hay bastantes, hay muchos nombres y ya sabéis que la Serie A es una liga en la que los viejos rockeros siempre van a tener una puerta abierta para volver a rendir, para volver a soñar. Bueno, me pongo un poquito si bien el bigote, chicos. Os pido que os suscribáis al canal, que activéis la campanita, que le deis al like, que le deis al botón del hype y que aquí debajo me dejéis vuestro comentario, vuestra opinión. Ya sabéis, próximo lunes volvemos con los directos, pero también, ojo, este domingo quiero hacer un vídeo del Mundial Sub-20 porque el Mundial Sub-20 arranca mañana sábado y el domingo debuta Italia contra Australia, Mundial Sub-20 de Chile. Y ojito a los chavales que tenemos ahí, ojito a las perlas que no son muy conocidas la mayoría, porque Mundial Sub-20 siempre es complicado siendo en mitad del fútbol de clubes y no teniendo la obligación los equipos de liberar a sus jugadores, pero os quiero traer nombres interesantes que hay. Bueno, vamos a hablar, chicos, si os parece, mientras ya habéis hecho todos los deberes, os traigo esto por aquí, esto no, eso era del vídeo del otro día, esto por aquí. Ese es el tier list que vamos a sacar, ¿vale? Tenemos futbolista top, buen nivel, no está mal, al límite o directamente en retiro. Y hay bastantes nombres, ¿vale? Que quiero destacar, hay bastantes nombres que quiero traer y hay bastantes jugadores de los que quiero hablar. Así que si os parece, arrancamos y vamos con el primer nombre, que es Ciro Immobile. ¿Qué pasa? Que con Ciro, el propio Ciro ya me ha dado a mí... El propio Ciro Immobile... He tenido un poco de encontronazo con él esta temporada, porque confiaba y el primer día que jugó contra el Bologna, con el Bologna se lesionó y 2 meses de baja. Entonces lo voy a tirar por ahora en un no está mal, a la espera de si de verdad hay buen nivel. Creo que es una buena operación para el Bologna, traer como prácticamente agente libre al futbolista italiano que venía de marcar goles en Besiktas, así que bueno, creo que es una operación interesante, creo que le va a dar cositas. Pero es verdad que seguramente le hubiera puesto un buen nivel de no ser por esa lesión que me ha hecho cambiar un poco de ideas. Pero todavía creo que le queda. Creo que le queda por dar a un bomber como Ciro Immobile. Stefan de Vrij. A ver, voy a poner a Stefan de Vrij como... Ostras, ¿dónde le ponemos, Creo que lo voy a poner aquí. Voy a hablar del contexto en el que están ahora todos los jugadores, ¿vale? Y vamos a centrarnos un poquito en eso. Es verdad que puede ser injusto, porque a lo mejor Stefan de Vrij en Cremonese sería un jugador impresionante, pero creo que está al límite para lo que está haciendo ahora. O sea, quiero decir, vamos a hablar de jugadores en contexto si han aceptado su realidad. Para mí, De Vrij no está para el Inter. No lo voy a poner en retiro porque creo que le queda ese contexto de volver a irse a otro equipo más pequeño, pero si no está pensando en eso, sí está al límite de retirarse ya, porque creo que para el Inter ya no está, salvo contextos muy determinados, partidos muy aislados donde a lo mejor puede aportar algo, pero punta de velocidad, consistencia en un calendario tan apretado creo que no le da, y con él a un compañero del que hablaremos después. Así que para mí al límite de lo que es actualmente el Inter, Stefan de Vrij. Juan Jesús. El tema es que Juan Jesús lo voy a poner aquí, porque, a ver, Juan Jesús es un meme constante, pues lo era sobre todo en su etapa en la Roma, cuando salió de allí, como que la gente no nos explicamos por qué estaba jugando todavía, ¿no? A un nivel alto. Pero la realidad es que en Nápoles no hay apenas quejas. O sea, entendiendo el contexto de lo que es Juan Jesús, que no es evidentemente Beckenbauer, pues dentro de entender eso, es un muy buen jugador. O le ha dado mucho más al Napoli de lo que esperábamos de Juan Jesús.
Lo hizo con Spalletti, jugando partidos muy importantes, y lo está haciendo con Conte también, jugando partidos importantes. Evidentemente, en el momento en el que Beukema, Buongiorno, Rahmani están sanos, está por delante, pero como Rahmani ha tenido lesiones, Buongiorno ha tenido muchas lesiones, Juan Jesús ha tenido que jugar más de lo esperado y ha jugado bien. Además es un perfil que puede jugar de lateral derecho, lateral izquierdo, por lo tanto, por encima de mis expectativas coloco a Juan Jesús, así que lo voy a dejar en un no está mal incluso para un fondo de armario de un campeón de Italia. Voy a poner también aquí a Biraghi. No está mal para el Torino. Creo que no es el lateral decisivo de sus buenos años en Florencia. A balón parado todavía le queda esa gran zurda que tiene, pero sigue mostrándola o sacándola a lucir menos de lo que la lucía en su etapa en la Fiorentina. Y en el Toro sí es verdad que se ha ganado un hueco, tampoco tiene muchas alternativas con las que pelear el italiano allí en el Toro, pero sinceramente creo que está muy lejos de su mejor versión. Entonces, bueno, para un Toro puede estar bien, pero para mí no es determinante en un Torino. Marten de Roon. ¿Sabes lo que pasa con Marten de Roon? Lo voy a poner aquí, porque Marten de Roon siempre cumple, ¿vale? En Atalanta. Pero Marten de Roon creo que es ese tipo de jugador que es verdad que cada vez está jugando menos, sigue siendo capitán, sigue siendo fundamental, pero creo que para que Atalanta dé un paso al frente debe encontrar a un nuevo Marten de Roon. Mientras no lo encuentre, pues tendrá que tirar del neerlandés, que te puede jugar de central, te puede jugar de centrocampista, te puede jugar de pivote, de lo que tú quieras prácticamente. Pero es verdad que creo que debe encontrar una alternativa a futuro ya real para Marten de Roon, que no creo que sea Ederson, pues tampoco creo que Ederson te vaya a durar mucho más en Bérgamo, pero deben encontrar la alternativa, eso sí. Marten de Roon, gran jugador donde los haya y gran tuitero. Matías Vecino, lo voy a poner al límite también. Creo que al final el tema de Matías Vecino y la Lazio creo que ha tenido mucho que ver que no haya podido fichar nada, entonces al final eso lo ha mantenido una temporada más en plantilla. Evidentemente es un jugador que ha ido renovando, que ha ido al límite, que ha marcado goles importantes en sus últimos años en Roma, pero creo que está al límite de ya contar para la Lazio. Remo Freuler, para mí Remo Freuler buen nivel, sin duda alguna. Remo Freuler creo que ha sabido reinventarse. Recordemos que Remo Freuler es parte de la gran Atalanta de Gasperini. Luego se marcha en una buena oferta a Gross en Nottingham Forest, si no recuerdo mal. Vuelve a Italia para jugar en el Bologna de la mano de Giovanni Sartori. La cobra el director deportivo que lo fichó para volver a Atalanta, luego lo fichó para Bologna. Y allí ha sido siempre un hombre fundamental para Vincenzo Italiano estas últimas 2 temporadas. Y es un jugador que yo creo que cuando está sano es totalmente capital, el suizo. Raúl Albiol, bueno, a ver, Raúl Albiol está por ver, pero lo voy a poner aquí. Es verdad que Raúl Albiol a mí se me quedaba un poquito corto, dentro de que tengo una buena relación con él. Os lo conté en su día, es un súper mega apasionado de las MMA. He estado con él en peleas de Ilia Topuria. Es un tipo súper majo, además. Entonces, ojalá y le vaya bien. Creo que el Villarreal, evidentemente, se le podía quedar grande. Estamos quedando a esta edad, quiero decir, de un equipo que juega Champions League esta campaña. O sea, y tiene un juego muy agresivo, muy vertical. Entonces, al final, es un futbolista ya a esta edad algo más lento. Pero creo que para el Pisa es un muy buen refuerzo para la defensa. Zappacosta en Atalanta. Voy a poner al límite. Es que no soy mucho de Zappacosta. No soy mucho de Zappacosta. Y para mí el juego de Atalanta, desde que empezó la era Gasperini, ahora con Juric, se ha basado mucho en la importancia de los carriles y lo que te puedan aportar en faceta ofensiva. Tanto en llegar a la línea de fondo como goles, asistencias, bla, 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 bla. Entonces, para mí Zappacosta ha tenido buenos momentos, pero se me queda corto. Y creo que a la mejor Atalanta no la vimos con Zappacosta. La vimos evidentemente con Gosens en su prime, con aquel gran Hateboer en su arranque de etapa en Bérgamo. Entonces creo que debe encontrar otros carrileros Atalanta y no uno de ellos que no sea Davide Zappacosta. Además también ha tenido lesiones y ha tenido problemas físicos. Bueno, Jamie Vardy. Claro, Jamie Vardy está por ver. Lo voy a poner aquí porque creo que hay mucho hype con Jamie Vardy, sinceramente. Hemos visto jugar 30 minutos con Cremonese y de hecho tuvo 30 minutos en su debut contra el Verona. Luego tuvo molestias físicas, cansancio muscular, mucho tiempo sin jugar y no pudo jugar el otro día. Entonces supongo que volverá a jugar este fin de semana, pero bueno, evidentemente tiene que coger todavía la forma. Pero lo voy a poner aquí porque creo que es un delantero que le puede dar a Cremonese mucho más de lo que tiene ahora mismo en ataque. Así que por ahora lo voy a poner aquí al bueno de Jamie Vardy. Más allá de que evidentemente a nivel mediático, a nivel historia, todo lo que puede ser fantástico. Pero lo voy a poner por aquí ahora, Jamie Vardy. Tiene que demostrar todavía, Alberto Moreno.
Le voy a poner aquí a Alberto Moreno. Creo que es un buen suplente de Alex Valle. Creo que tuvo una temporada pasada muy complicada, con lesiones prácticamente desde el principio. Creo que todavía puede estar para un equipo de zona media de la Serie A. Es verdad que el Como apunta a ser zona media alta, pero creo que encaja en lo que quiere practicar Cés Fábregas. Creo que encaja en la idea. Creo que como reemplazo, siempre, claro, suplente del titular, que es Alex Valle, creo que puede estar bien. Pero está ahí. Está ahí, el límite de que su físico no le permita estar un poquito más arriba. Luka Modric, futbolista top, no tengo ningún tipo de duda. Creo que, bueno, esto ya lo hubiera puesto aquí antes de llegar a Serie A, pero creo que sus primeros meses en Italia, en el Milan, me están dando la razón, y a todo el que creyera que Modric iba a ser un jugador fundamental siempre y cuando estuviera sano, no tenía ningún tipo de duda que era un jugador que iba a aportar muchísimo. Edin Dzeko. El caso es que Dzeko me está decepcionando un poquito por ahora. También el tema es que la Fiore está siendo absolutamente criminal. Lo voy a dejar en un no está mal porque sigo pensando que es un fichaje que está bien tirado. Pero un poco decepcionante por ahora Edin Dzeko, la verdad. Un poquito decepcionante. Claro suplente de Roberto Piccoli, de Moise Kean. Vamos a ver cómo acaba creciendo la Fiore y por supuesto el futbolista bosnio, que yo creo que le vamos a ver jugar más en Conference League. Lolo de Silvestri. Lorenzo Silvestri también lo voy a poner aquí porque al final es un jugador que sigue jugando porque, bueno, al final tiene una relación especial con el Bologna, ¿no? Y con la afición, con Italiano. Es un jugador que sigue acumulando récords, es el futbolista en activo con más partidos en la historia de la Serie ahora mismo. Entonces, oye, tiene mucho mérito lo que está haciendo, pero evidentemente cada temporada que pasa es un regalo y es muy complicado saber cuál va a ser la última. Puede que sea esta. Entonces, bueno, por ahora lo pongo aquí, pero es un jugador icónico del calcio y un lateral derecho que, bueno, el Bologna, por ejemplo, ha preferido quedarse con De Silvestri de suplente antes que renovar a Calabria, que acababa contrato y se marchó libre a Panathinaikos. Así que bueno, pues oye, una decisión también que han tomado que entiendo que tendrá un trasfondo. Jan Sommer. Lo voy a poner al límite como portero del Inter. Es un poco injusto, ¿vale? Lo que está pasando con Jan Sommer. A ver, Jan Sommer, creo que todos coincidiremos en que la eliminatoria ante el Barça de Champions no es posible sin Jan Sommer. Quiero decir, el Inter no hubiera clasificado. De hecho, hubiera sido goleado en ambos partidos. El tema es que en aquel momento se sacó pecho, ¿no? Y yo lo hice, de que, joder, el Inter había hecho una gran operación vendiendo a Nana por 50 millones, fichando a Jan Sommer. Y oye, bueno, fueron 2 temporadas, han sido 2 temporadas buenas de Jan Sommer. En términos generales, mucho más positivas que negativas. ¿Qué pasa? Que después de esa eliminatoria, no creo que en el 5-0 contra el PSG sea culpa de Jan Sommer, ni mucho menos, pero ya Mundial de Clubes, inicio de temporada, hemos empezado a ver un Jan Sommer que ha parado bastante menos. Y, por ejemplo, ya en el último partido de Liga, Josep Martínez fue titular. Entonces, a lo mejor el propio Kibu ha tomado una decisión y es que ya está al límite de la titularidad en el Inter, Jan Sommer. Puede ser, puede ser. Entonces, ya es muy veterano, realmente digo, y creo que es un momento en el que el Inter tiene que buscar otro portero titular. Junior Mesías. Podría inaugurar esto, la verdad. No sé qué ha pasado con Junior Mesías, chicos. O sea, de verdad es una historia súper buena, súper chula. La contamos en Soy Calcio cuando irrumpió en el Crotone, cuando lo fichó el Milan. Un jugador que bueno, llegó de Brasil sin papeles y que empezó a trabajar poniendo electrodomésticos en las casas del norte de Italia y que mientras practicaba fútbol en un equipo de inmigrantes sin papeles en Italia y que de ahí, bueno, empezó a escalar porque era realmente bueno y al final acabó jugando en Serie B con Crotone y acabó jugando luego en Serie A. Entonces fue increíble, la verdad, un jugador que era increíble a nivel de calidad individual, de desborde, pero luego en cuanto lo fichó el Milan, todo para abajo y ahora en Genoa, lesiones, poco protagonismo. Es que yo creo que hay gente que dirá, ostras, ¿estás jugando en el Genoa? No me acordaba. Pues eso os quiero decir. Entonces lo voy a poner ahí porque la verdad es que te puedo comprar que al final en el Milan se te quede grande, pero es que ni siquiera en el Genoa está siendo capaz de dar algo. No te digo marcar la diferencia, ser el mejor del equipo, dar algo. Matteo Darmian. Yo le voy a poner aquí a Matteo Darmian. Creo que es un jugador que siempre aporta. Obvio, cada año aporta un poquito menos. Al final el Inter se ha reforzado, ha fichado a Luis Enrique, va a tener menos protagonismo, te va a jugar más de central derecho seguramente que de lateral. Pero es un jugador que yo creo que en cualquier equipo tiene que haber un Matteo Darmian. Henrik Mkhitaryan. También lo voy a poner al límite. Creo que otro de los puntos en los que el Inter se ha ido un poquito hacia abajo es que pues ha perdido protagonismo, ha perdido fuelle, evidentemente. Al final es que tiene una edad ya, Henrik Mkhitaryan, y es evidente que algo así tiene que ocurrir. Pero creo que es uno de los puntos que no está siendo capaz de, o que Zielinski, que Mkhitaryan, ahora Petar Sucic sí lo está haciendo,
pero le está costando, Frattesi, perdón, no han sido capaces de dar una alternativa clara en Mkhitaryan. Y yo en Mkhitaryan creo que no le da para mucho más de titular en el Inter, sinceramente. Ya el año pasado se especuló con la retirada y creo que está muy al límite del retiro. De Gea para mí futbolista top, no tengo ningún tipo de duda. Para mí lo que está demostrando es ser uno de los mejores porteros de la Serie desde que llegó el pasado curso. Clave fundamental en que la Fiorentina pueda optar a algo, porque es que la Fiorentina... es que la Fiorentina pierde y el mejor es De Gea siempre. Es que es increíble, de verdad lo digo. Si os ponéis un partido de la Fiore, es un suplicio lo que la defensa hace trabajar a este tío. Entonces, chapó por David De Gea, que volvía de un año sin jugar al fútbol después de dejar a United y demostró estar a un nivel muy, muy, muy alto. Pedro Rodríguez, lo voy a poner al límite también a Pedrito. Al final, es verdad que aún así, yo digo, de Pedrito tiene mucho mérito, porque ha tenido temporadas y temporadas en las que ha sido tremendamente importante. Me refiero en cuanto a pensar ya que estaba prácticamente retirado y como suplente ser un revulsivo increíble, marcar muchos goles. Pero obvio, ¿no? Cada temporada es lo mismo. Estamos al límite de que sea la última. Y más en un equipo como la Lazio. Este año pues también ha podido pasar todo porque la Lazio no ha podido fichar y eso ha podido ayudar a la permanencia de Pedro Rodríguez, pero bueno, es un jugador que aún así, aún pese a la edad que tiene, que es muy longeva, sigue aportando cositas. Ivan Juric, Milan Juric, perdón. A ver, yo era mucho de Milan Juric, pero a mí Milan Juric en el Parma... Voy a poner aquí, se me queda muy al límite. En el Monza me gustaba. A ver, Milan Juric es el jugador que más duelos aéreos gana de la Serie A. O sea, es una cosa absolutamente demente de este tío. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me encaja mucho con el estilo que quiere practicar Carlos Cuesta, un estilo más móvil, más asociativo. Entonces, no está haciendo goles, últimos años en el Monza de más a menos. Lo voy a poner al límite. Creo que sería un muy buen fichaje para un equipo de Serie B, pero creo que ya en Serie A se le está pasando el arroz. Duván Zapata. Lo quiero poner aquí a Duván, ¿vale? La temporada pasada, antes de la lesión, lo hubiera puesto aquí. Pero lo voy a poner aquí por ahora porque quiero ver qué Duván Zapata nos encontramos. El otro día falló un penalti contra Atalanta. Creo que es un jugador que ha sido uno de los delanteros más interesantes del calcio en la última década, porque lo de Duván en Atalanta era súper molón. Al final es un delantero que era difícil de igualar, me refiero, por sus características. No era un goleador tremendo, aún así marcó muchos goles, pero fallaba en muchas ocasiones. Pero todo lo que te daba era increíble. Joder, algún día tenemos que hacer un vídeo de recordar aquella primera Atalanta con el Papu, Ilicic, Gosens Hateboer, De Ron Freuler, Duván Zapata, Luis Muriel, molaba muchísimo, la verdad. Entonces algún día la recordaremos. Pero lo que os digo, o sea, Duván es un jugador que yo creo que es súper interesante todavía, que le puede dar mucho al Toro, es el capitán del Torino. Y vamos a ver, eso sí, cómo ha vuelto de esa grave lesión que tuvo, lo tuvo toda la temporada fuera. Nemanja Matic lo voy a poner por aquí, porque bueno, está siendo desde que llegó el primer día titular con Sassuolo. Todavía le va a dar cositas al equipo de Fabio Grosso sin ningún tipo de duda. Está para jugar 90 minutos como está demostrando, así que lo voy a poner aquí a Nemanja Matic. Mudo Vázquez. No, Mudo Vázquez mínimo aquí. Marcó un gol el otro día con Cremonese ante el Sassuolo. Tiene ya una edad. 10 años después ha vuelto a jugar en Serie A, para que os hagáis una idea, ¿no? Después de aquel Mudo del Palermo, que luego se fue a España, tal y cual. Entonces lo voy a poner por aquí al Mudo. No sé si la llegada de Bardi le puede perjudicar, porque le está jugando más en una doble punta. No creo que tenga físico para jugar como interior, pero bueno, vamos a colocarlo ahí al Mudo. Skorupski, le voy a poner aquí a Skorupski. Yo creo que es uno de los porteros más infravalorados del calcio. Tiene sus errores de vez en cuando, Lucas Skorupski. Pero el otro día había un dato, cuando paró un penalti a Oli Watkins en Europa League, perdió el Bologna contra el Vila. Es el portero, segundo portero, el primero creo que era Bauman, pero es el segundo portero que desde que él llega al Bologna, creo que es 2018, más penaltis ha parado. Ha parado 10 penaltis. Sí, no sé qué año era cuando llega al Bologna. Entonces creo que sí, 2018-2019. Entonces, oye, que es un portero súper interesante y que hace muchísimas paradas por partido. Lo de Lucas Skorupski, de verdad, no es el mejor portero, nunca se le ha puesto como el mejor portero polaco, porque al final tenía Chesney, Fabianski, el chaval este de la Fiore que estuvo en el Empoli antes, se me olvidó el nombre, que tenía un nombre súper raro, que tenía un palomitero tremendo. Me estoy dejando nombres de porteros polacos que también ha estado por ahí. Y él nunca aparecía en las quinielas para ser titular. Pero bueno, no ha sido un gran portero en las últimas temporadas. Sergi Roberto, voy a poner aquí a Sergi Roberto, porque Sergi Roberto yo creo que al Como también, evidentemente, es un jugador que habla el idioma que habla Cés Fábregas, esto es evidente. Pero el año pasado lo machacaron las lesiones. Empezó como titular, un jugador interesante, y este año no creo que
Al final a mí me gusta más Lucas Acuña, Nico Paz, Perrone, está Martín Baturina. No creo que sea un lateral derecho ya a esta edad, sino que lo ha usado más como centrocampista, pero creo que puede ser un jugador de vestuario, por supuesto, y un jugador de relevo muy interesante. Kevin De Bruyne lo voy a poner aquí, para mí sigue siendo un futbolista top, ya lo está demostrando en sus partidos con el Napoli, la verdad es que un nivel tremendamente alto. Físicamente le costó un poquito empezar en pretemporada, pero rápidamente se adaptó, ya ha jugado partidos de 90 minutos, es un futbolista que a los 34 años está demostrando que ha sido un buen movimiento del Napoli. Además, ya ha casado muy rápido y muy bien con Scott McTominay. A Juan Cuadrado lo voy a poner aquí, ¿vale? Sí, porque yo creo que todavía a un equipo como el Pisa, en experiencia y en calidad, el Cuadrado le puede dar cosas, aunque evidentemente está muy lejos de... A ver, el principal Cuadrado de su día, el que aparece en Lecce, luego está en Udinese, el primer Cuadrado de la Juventus, es un Cuadrado de la Fiore, explosividad. Un jugador explosivo, súper rápido, obvio, eso lo ha perdido, pero todavía es un jugador muy, muy inteligente. Y el último que nos queda es Terracciano, que bueno, lo voy a poner aquí porque al final el rol de Pietro Terracciano es ser portero suplente en el Milan. Y yo creo que eso lo puede dar. De hecho, fijaos el otro día, ¿no? Portería cero jugando contra Udinese, así que creo que lo voy a mantener aquí a Pietro Terracciano. Así que bueno, aquí están un poco los veteranos del calcio. A ver, hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo, chicos, como podéis comprobar. Pero no sé qué os parece, qué opináis. Yo creo que tenemos todavía jugadores de primer nivel veteranos, como son Modric, como son Kevin De Bruyne, que es verdad, decía que si estuvieran en su mejor nivel, no estarían en la Serie A. Es la realidad. Un tipo ganó un Balón de Oro hace unos años, quiero decir. Es la realidad. Estaban peleando por ganar Copas de Europa. Entonces, bueno, pero aún así hay jugadores interesantes. Y luego está la segunda línea, que no son ni mucho menos los más mediáticos. Hemos tenido otras temporadas con veteranos más mediáticos, eso es cierto. Pero son jugadores que todavía siguen rayando a un buen nivel. Así que nada, chicos, quiero que me dejéis vuestra opinión. ¿Cuál es vuestro veterano favorito del calcio? ¿Qué opináis sobre este vídeo? Dejadme aquí abajo vuestro comentario. Hasta la próxima.